A esta hora los saludamos con el equipo negociador tras la firma del acuerdo sobre el cese al fuego. Vamos a enlazarnos en este momento con las mesas de radio de Colombia, adicional por la Radio Nacional, la página web de Presidencia y esta transmisión por el canal institucional. En la mesa nos acompañan el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, el consejero plenipotenciario Fran Per, Gonzalo Restrepo, negociador plenipotenciario, y Roy Barreras, negociador también de parte del gobierno. Vamos a dar preguntas a los periodistas y vamos a empezar primero por Caracol Radio en un sorteo que se hizo aquí internamente. Le damos la palabra a Juan Fraile de Caracol Radio. Con los buenos días y agradeciendo a través de la cadena Caracol esa buena noticia que se dio ayer para todo el país, tenemos dos preguntas. Ante la premura de lo que viene, la cercanía de ese acuerdo final, hay incertidumbre, por decirlo de alguna manera, sobre el Tribunal Especial de Paz. ¿En qué va eso? ¿Cómo va el tema de la elección de los magistrados? ¿Esa logística en qué va? Y también para el doctor Humberto de la Calle, algo más ya de tipo humano, ¿qué fue lo más difícil, si pudiera enumerar uno o dos momentos para lograr este acuerdo? Y bueno, ya pensando en que se acerca la etapa final, ¿a qué se piensa dedicar? Bueno, la primera pregunta es un tema extraordinariamente importante. Nosotros tenemos conciencia de que la calidad de ese tribunal va a contribuir a despejar muchas de las inquietudes que tienen los colombianos en torno al tema de justicia. Lo que se ha pactado es hasta ahora dos cosas. Uno, las partes en la mesa no nombran los magistrados. Eso quiero reiterarlo de manera clara. Nosotros ni las FARC nombramos magistrados. En segundo lugar, están pactadas las condiciones de conocimiento, profesionalismo, rectitud moral, experiencia, que implican que esos magistrados tendrán el más alto nivel de requisitos y exigencias que existe hoy en la legislación colombiana. Tienen que tener las mismas calidades de los magistrados de las altas cortes, más su experiencia en el tipo de temas de justicia transicional que tienen que decidir. Y además, amplio conocimiento, reputación, autonomía e independencia. Ahora bien, el método para escogerlos implica que vamos a apelar a instituciones y organismos intachables, de amplísima reputación mundial. Y ya en ese camino hemos recorrido acuerdos en la mesa para escoger esos panelistas, esas personas que van a promover el nombramiento. Yo pienso que estamos muy cerca de poder anunciar también esa buena noticia, es un punto en el que estamos trabajando, pero lo que queremos ahora es brindar la certidumbre a los colombianos de que ese tribunal será impecable y tendrá la misión muy seria de aplicar el sistema de justicia transicional que hace parte del punto de víctimas y que ya ha sido conocido por los colombianos. No, pues duro ha sido todo, ¿no? Eso realmente no hay día fácil. Momentos críticos, luego oleadas de optimismo que 2 días después se frustran un poco. Yo pienso que no ha sido un trabajo fácil, pero también tiene alegrías, y particularmente la de ayer, porque creo que lo que se anunció ayer es un acuerdo fundamental que va a producir mayor seguridad para los colombianos, terminación de la confrontación militar, terminación de las hostilidades, es decir, extorsión, minería ilegal, narcotráfico, dejación clara y nítida de las armas en manos de Naciones Unidas. Naciones Unidas dispondrá de esas armas según sus propias decisiones y estándares. Luego, realmente, lo que pasó ayer es un evento extraordinariamente importante. Ya los colombianos sabemos que 180 días después de la firma del acuerdo final no habrá armas en poder de las FARC, y las FARC darán el paso de ingresar a la vida política, que es justamente el propósito central de estas conversaciones. Y también, no es menos importante, recordar que ayer resolvimos en la mesa el problema de la refrendación. Ambas partes hemos decidido acoger la decisión de la Corte Constitucional. Desde el punto de vista del gobierno eso es obvio, pues el gobierno naturalmente tiene que
aceptarlo, pero lo que es realmente importante, y quiero llamar a los colombianos su atención sobre esto, una guerrilla en armas decide acatar una decisión judicial en Colombia, de un organismo de la alta reputación de la Corte Constitucional. Una guerrilla en armas en proceso de dejarlas acoge decisiones de una corte en Colombia. Yo creo que eso es extraordinariamente trascendental. Pero bueno, la noticia en todo caso hoy es estupenda. Muchas gracias. Seguimos este enlace con todas las emisoras de las mesas de trabajo de Colombia y este es el turno para Blue Radio con su director Ricardo Espina. Ricardo. Un saludo muy especial para ustedes, señores negociadores. Estamos en directo para Blue Radio para toda Colombia. Dos preguntas. La primera, ¿qué va a pasar con los gobernadores y los alcaldes del país? Porque hoy, según está diciendo el ministro de la Defensa, se están adelantando notificaciones y se está contando a los mandatarios locales en dónde van a quedar ubicadas las zonas veredales y en dónde van a estar los 8 campamentos, 23 zonas veredales y 8 campamentos. Y hay algunas voces de algunos mandatarios locales que dicen que a ellos no se les dijo nada y que ellos hubieran preferido tener algún tipo de enlace con el gobierno, incluso algunos podrían estar en desacuerdo con esa situación. ¿Cómo se va a manejar ese punto? Y algo más, una segunda pregunta sería frente al tema de los desmovilizados de las FARC una vez entreguen las armas. Seguramente este punto aún está en discusión, pero quisiera preguntarles si ya se ha hablado del estipendio o de la forma en la que ellos estarían en las zonas de concentración, cómo vivirían, quién respondería por la salud, por su alimentación. Es un tema logístico, pero que también es importante para conocer para los colombianos. Muchas gracias. Le voy a pedir a Sergio Jaramillo que responda a la segunda pregunta y le adelanto la primera. Hay, en primer lugar, una afirmación que voy a hacer de tipo político. En este momento el gobierno está, como usted lo señala, entrando en contacto con gobernadores y alcaldes para el propósito de fijar esas zonas, que reitero dos cosas, son fracciones municipales, ni siquiera es un municipio completo, son veredas dentro de un municipio, algunas veces incluso menos que una vereda cuando se trate de una vereda muy grande, y son eminentemente temporales, no van a durar más de 6 meses, luego este es un tránsito temporal con un propósito de la dejación de armas. En este momento estamos en el proceso de fijar esas veredas, para lo cual hay una intensa coordinación con el Ministerio de Defensa en función de unas características que han sido prefijadas para que esta decisión sea la más acertada posible. Por su lado, el señor Ministro del Interior, como usted lo ha dicho, en efecto, está entrando en contacto con las autoridades respectivas para que esto transcurra de una manera dialogada, razonable. Aquí no se trata de hacer un acto de arrogancia, pero desde el punto de vista jurídico sí quiero también advertir que constitucionalmente las decisiones en materia de orden público corresponden exclusivamente al presidente de la República. Repito, no estoy aquí haciendo una respuesta arrogante, no se trata de hacer imposiciones. Obviamente estamos en un proceso de escuchar a las autoridades locales, pero bajo ese esquema de temporalidad y de zonas extraordinariamente restringidas. Ayer recordábamos que en Colombia hay un poco más de 42.000 veredas, frente a las cuales estamos hablando de 22 veredas, 23 veredas y 8 puntos concretos en sitios muy alejados. Esa es la respuesta. Nosotros tenemos la seguridad de que, dado el propósito de desarme de estas zonas y la breve temporalidad y el espacio restringido de las mismas, no va a haber ningún problema con las autoridades locales. Y pronto anunciaremos, muy pronto, cuáles son esas veredas. Había como 2 preguntas en la segunda pregunta, me parece, entonces. Ya lo dijo Humberto Lacalle, las zonas son absolutamente transitorias, el texto del acuerdo dice que tienen 3 propósitos fundamentales: asegurar el cumplimiento del cese del fuego, facilitar la dejación de las armas y también preparar la reincorporación de las FARC a la vida civil, de manera que hemos hablado de que en las zonas se puedan establecer centros de capacitación,
de que puede haber diferentes tipos de brigadas de salud, alfabetización, etcétera, etcétera, durante ese periodo. ¿Y eso quién se va a encargar de eso? Pues el gobierno, obviamente, de acuerdo a lo que se pacte con las FARC. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es qué es lo que ocurre después. Eso aún no está acordado, es justamente lo más importante que falta, el punto 3, la reincorporación de las FARC a la vida civil, pero sí tenemos unas discusiones avanzadas y lo que podemos decir es que esta va a ser una reincorporación distinta a lo que ocurrió en el pasado, en la medida en que se va a hacer en la misma lógica del proceso en los territorios, de manera más colectiva, promoviendo diferentes tipos de cooperativas agrícolas, que traten temas de medio ambiente, etcétera, etcétera, y de una manera que también no solamente beneficie a los hombres de las FARC, sino a las comunidades en esos territorios. Es decir, que esas inversiones que se hagan para ese apoyo a cooperativas productivas le lleguen también a la gente y la gente en los territorios pueda participar en ellas. Sí. Seguimos hasta ahora enlazados en Mañanas Blue con ustedes. Discúlpeme, le insisto, doctor Jaramillo. En el pasado, por ejemplo, en el proceso con los paramilitares, se les dio una mensualidad de aproximadamente 500.000 pesos durante 180 días, si no estoy mal. Y eso en parte funcionó, pero también hubo críticas en torno a lo que significaba esa figura frente a lo que realmente era la reincorporación de estos hombres y de estas mujeres a la vida civil. ¿Ese modelo se va a utilizar aquí? ¿Se les va a dar una mensualidad temporal a las FARC? ¿Eso cómo está? ¿Cómo van las discusiones? Entonces, si quiere yo le contesto eso y Frank nos puede ilustrar un poco sobre lo que ocurrió en el pasado y qué se podría hacer ahora. Pues, primero, ese término que surgió de algún lado, estipendio, eso nunca se ha utilizado entre nosotros, o un sueldo, eso, nada de eso está en consideración. Lo que es cierto es que cada miembro de las FARC que deje las armas tendrá necesariamente que tener diferentes tipos de apoyos. Entonces, lo que ha sido corriente en Colombia es que esa persona tenga la posibilidad de acceder a unos fondos para poner en marcha proyectos productivos. ¿Qué es lo que pensamos que va a ocurrir esta vez? Que estas personas se van a asociar de manera que con esos apoyos que reciben como individuos para proyectos productivos puedan poner en marcha unos proyectos de mayor envergadura, unas cooperativas de mayor envergadura, además haciendo alianzas con el sector privado, a quien quisiéramos hoy aprovechar este espacio para invitar a nuestros empresarios a que nos ayuden a pensar, no en el modelo de cómo recibir en sus empresas a personas que salgan de las FARC, sino más bien cómo pueden ayudar a apadrinar, a acompañar estos procesos. Eso es lo que estamos discutiendo ahora y tal vez Frank le puede explicar mejor que yo qué es lo que ocurrió en el pasado. Gracias, Sergio. Hay una diferencia enorme entre lo que sucedió en el proceso de reintegración de los paramilitares y lo que va a suceder ahora. La primera es que la desmovilización de los grupos paramilitares se dio entre el 2003 y el 2006. Y el programa de reintegración se montó en septiembre del 2006, más de 3 años después de la primera desmovilización. Aquí el panorama es totalmente distinto. Tenemos más de 10 años de experiencia en un sistema que funciona y estamos preparados para, y lo que dijo Sergio es muy importante, de acuerdo a lo que se convenga con las FARC en las semanas que vienen, montar un esquema de reintegración que puede ser muy exitoso. Miremos los números. Si uno mira el porcentaje de reincidencia de las personas que han salido de los grupos ilegales, de las guerrillas, en los últimos 10 años es únicamente del 8%. Y el Estado tiene programas de reintegración que no son inmediatistas. Aquí no se trata de obtener resultados a corto plazo, sino de generar capacidades en las personas para que puedan estar en la vida civil, compitiendo en igualdad de condiciones y aportando a la sociedad. El esquema está por definirse, pero vamos a utilizar las capacidades que tenemos hoy en día. Muchas gracias. En Bogotá, 7:30 de la mañana. Continuamos este enlace con las mesas de trabajo de la radio. Nuevamente le damos la palabra a Caracol a través de Miguel Matos. Miguel.
Muy buenos días a la mesa, muchas gracias por seguir aquí enlazados con Caracol Radio. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Frank Per. ¿Qué va a pasar con el tema de las zonas de ubicación en la seguridad, teniendo en cuenta que en varias regiones del país todavía hay presencia del ELN y esas zonas de ubicación van a estar, no lo sabemos, cercano a donde haya presencia del ELN? ¿Qué va a pasar si el ELN todavía no ha dado, digamos, muestras de un cese unilateral, por ejemplo? A lo largo del acuerdo que tenemos con las FARC hay unas líneas conductoras. Este acuerdo va a traer orden, va a traer seguridad y va a traer tranquilidad a los colombianos. Eso está en el tema rural, está en el punto político, está en el punto de justicia y está claramente aquí en el punto del fin del conflicto. Estas zonas de ubicación van a traer mayor seguridad a los colombianos. Independientemente de la implementación de los acuerdos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los mecanismos de prevención a través de inteligencia y los mecanismos de contención a través de fuerza y justicia operan sobre las organizaciones que estén en la ilegalidad sin excepción y con toda la contundencia. Sin excepción y con toda la contundencia. Y eso incluye, por supuesto, al ELN mientras no firme un acuerdo de paz. Muchas gracias, Frank Per. En este momento nos enlazamos con RCN Radio y Televisión a través de Carla Arcila. Carla. Muy buenos días a toda la delegación. 2 preguntas. La primera, el presidente dijo que la firma del acuerdo final sería en Colombia, pero por parte de las FARC, Pablo Calarcá dijo que eso, Marcos Calarcá dijo que eso todavía no estaba definido. ¿Qué va a pasar allí? ¿Se va a hacer en Colombia? ¿No? ¿Qué han hablado ustedes en la mesa? Y la segunda, hay un tema que es de la zona donde están los guerrilleros inicialmente hacia donde ellos se van a trasladar de las zonas de ubicación. Tengo entendido que ese es un corredor de seguridad que no está amparado por la ley de orden público. ¿Cómo se va a manejar esto con las Naciones Unidas para evitar algún incidente ahí de capturas, de ser dados de baja en ese corredor de seguridad? ¿Para qué la pregunta? No, para quien consideren. El momento y la ubicación del lugar donde se hará la firma del acuerdo final es un proceso que está en marcha. Nosotros como delegación y en particular el propio gobierno colombiano tiene un enorme reconocimiento con la ayuda que ha brindado Cuba al proceso. Luego necesariamente tendremos un gesto claro frente a Cuba al momento de terminar las conversaciones. Y también obviamente en el territorio colombiano tendremos que formalizar lo que aquí se acuerde. Es un tema que está en movimiento, en discusión, y que anunciaremos en su debido momento. Respecto de la segunda pregunta, a ver, lo que tenemos que recordar es, ninguna autoridad va a ser desplazada. Las autoridades hoy presentes en el territorio colombiano continuarán donde están. Cada alcalde, inspector de policía, continuará ejerciendo sus funciones en el territorio en el que están, en la jurisdicción en que trabajan y con la amplitud y totalidad de sus funciones. Aquí no hay ningún despeje, no es que saquemos autoridades. En segundo lugar, cualquier incidente de orden público, por ejemplo, dentro de una de estas zonas veredales, implica que actúa la Fuerza Armada en coordinación con el mecanismo de verificación. Luego, al contrario, incluso refiriéndome a la pregunta anterior, allí va a haber más Estado que menos Estado. Luego, realmente el efecto de una zona es una intensificación de la verificación y el monitoreo con presencia del mecanismo tripartita, con presencia de Naciones Unidas. Luego, realmente el resultado de esto es, primero, mayor seguridad. Segundo, explícitamente se dijo en el acuerdo de ayer, el Estado de Derecho seguirá funcionando sin ningún menoscabo. Y en tercer lugar, en esas zonas habrá presencia del mecanismo tripartita dirigido por Naciones Unidas, lo cual despeja todas esas dudas que algunos se han planteado. Gracias, doctor de la Calle. En este momento el turno de enlace es para Caracol Televisión con Carlos Barragán. Buenos días.
Quisiera saber, durante estos días de negociación, todos estos años y, bueno, la última parte, se dijo que estas zonas veredales ahora estarían, uno, lejos de las fronteras, lejos de lugares en donde hay narcotráfico y unas condiciones especiales. ¿Esas condiciones que se habían pactado continúan? ¿Nos puede explicar cuáles son, doctor de la Calle? Y Sergio Jaramillo, bueno, o a cualquiera que quiera decirlo en la mesa, yo creo que a la gente hay que explicarle en plastilina qué es lo que va a pasar con la vereda donde está, porque Pedro puede tener 2 o 3 hectáreas y no tiene ni idea si allí van a llegar las FARC armadas y van a montar su cambuche, lo van a sacar de su finca. Ese lugar de quién es, quién va a responderle a él por eso y cómo lo van a cuidar. Pero, repito, no para un periodista, sino para don Pedro, el que está allá en la vereda a donde van a llegar las FARC. Gracias. Pero la pregunta empezó con un primer tema. Sí. Lo que le decía era si se mantienen esas condiciones. Sí, es correcto. Usted está bien informado. Hay un esfuerzo inmenso del Ministerio de Defensa y de las fuerzas militares para señalar unos criterios que han sido compartidos al interior del gobierno, muy exigentes sobre las características de esa zona, que es lo que nos permite entrar en discusión en la mesa con las FARC y es lo que está ocurriendo para la precisión de las veredas. Pero en efecto se mantienen los criterios que usted ha señalado, distancia considerable a las fronteras, en general serán zonas con muy poca población o sin población, luego características en términos de control, transporte, posibilidad del monitoreo. Este es un elemento esencial y muy importante. La voz de Naciones Unidas pesa mucho porque lo que necesitamos es que esas zonas puedan ser realmente verificadas. Luego, en la primera parte de su pregunta, para contestar de manera breve, los criterios siguen vigentes, hay una multiplicidad de criterios, se están aplicando y este es el momento en el que estamos próximos a anunciar cuáles serán esas veredas luego de aplicación de sus criterios. Ahora Sergio quiere... Una palabra adicional sobre esta primera pregunta y es que justamente eso, Carlos, lo que está ocurriendo en este instante. Es decir, está sentado el equipo de la subcomisión técnica con el equipo de las FARC revisando vereda por vereda, de ahí la imposibilidad de haber hecho el anuncio el día de ayer porque no han terminado esa labor. Entonces dicen, por ejemplo, en la vereda X, no, mire, es que aquí hay una infraestructura petrolera y es muy inconveniente que esta vereda fuera escogida. Ah, listo, entonces ahí no. Entonces, siguiendo esos criterios es que se está determinando el lugar. Aprovechemos la pregunta para explicar algo que es tal vez confuso, y es qué es una zona y qué es un campamento. Entonces, lo que se acordó es que hay estas zonas veredales transitorias, ya se dijo, de un tamaño máximo de una vereda. Si la vereda es demasiado pequeña puede ser superior, pero lo más probable es que sea o del tamaño de la vereda o menor si la vereda es muy grande, que sea, como acaba de decir Humberto de la Calle, verificable. Es decir, estamos hablando de un área realmente limitada. Al interior de esa área, de esa zona, habrá unos campamentos, 2, 3, 4 campamentos. Los campamentos mismos van a ser campamentos muy pequeños. Un campamento es un lugar que tiene 300 metros por 300 metros. Entonces, esos campamentos no deben afectar a la población civil. Por supuesto que hay que consultar, hay que hablar con la gente a la hora de determinar los puntos precisos donde estén los campamentos. ¿Y qué ocurre con las personas que puedan estar en esas zonas si resulta que, como dijo Humberto, hay algunos habitantes finqueros? Pues que la vida sigue su curso normal. Se han hecho todos los esfuerzos para que esto no los afecte y respondiendo a la pregunta inicial de qué cosas fueron difíciles, pues fue asegurar un lenguaje en el acuerdo que le diera todas las garantías a esas personas de que las autoridades civiles seguirán ejerciendo sus funciones, de que si hay cualquier incidente puede entrar la Policía Nacional a cumplir con su deber, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos tranquilos, pero también somos conscientes de que hay que salir, como dijo Carlos, a explicarle a todos los habitantes esto cómo es que va a funcionar.
Bien, muchas gracias. En este momento abrimos los espacios para las agencias internacionales de noticias. Empezamos con la agencia AP, Andrea Rodríguez. Andrea. Buenos días, soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Hemos visto mucho optimismo internacional por este acuerdo y las cancillerías han estado muy contentas, la Unión Europea, Estados Unidos. Sin embargo, al interior de Colombia, sobre todo en las ciudades, ayer hubo algunas reacciones negativas a este acuerdo. Yo quisiera saber cuál es el mensaje de ustedes o cómo van a manejar ustedes esta enorme cantidad de gente que, a pesar de todo el optimismo internacional que parece haber, está al interior de Colombia muy en desacuerdo con esto. ¿Cómo van a llevar a cabo una reconciliación en una Colombia que aparentemente parece ser tan polarizada? Y en este sentido tengo entendido que en esta mesa hay un representante de los empresarios. Para él esta pregunta, y señor Restrepo, sería la siguiente. ¿Qué va a sacar el sector privado de todo esto, dado que la FARC históricamente han sido una suerte de adversarios, sino enemigos del sector privado? ¿Qué es lo que la FARC qué es lo que los empresarios van a sacar de este acuerdo con la FARC de este momento? Gracias. La primera parte, por favor, el senador Roy Barreras, si pudiera responder. Muchas gracias, doctor Humberto. Bueno, lo que vimos ayer en Colombia fue exactamente lo contrario a lo que escucho en la pregunta. Un entusiasmo espontáneo de la gente en las calles, celebrando con alegría que por primera vez en medio siglo es en verdad posible el fin de la guerra. La posibilidad inédita en 52 años de que un día amanezcamos sin que los colombianos nos matemos entre sí. La posibilidad de que la guerrilla de las FARC desaparezca como organización guerrillera y se abra camino, la posibilidad de su participación democrática, pacífica, sin armas. Los colombianos lo celebramos ayer con entusiasmo. Claro, hay algunas voces, por no decir alguna voz discordante, particularmente una, tal vez a esa se refiere la pregunta, la del senador y expresidente Álvaro Uribe, que dijo ayer, primero reconoció que la paz es un hecho, porque dijo la paz está herida, por primera vez reconoció que existía de manera inevitable la paz, solo que él la quiere herida. Y yo le digo que la paz está volando, pero si estuviera herida por las falacias o por el miedo, lo que hay que hacer es cuidarla, protegerla para que crezca, para que se arraigue en el corazón de los colombianos. De manera que yo creo que, al contrario, hay un gran entusiasmo, pero además muy responsable en la reacción de los colombianos. Cada ciudadano, en las próximas semanas, en que será consultado en las urnas, en el plebiscito, se levantará esa mañana y por primera vez en 50 años su voto tendrá un valor enorme. Con su voto verdaderamente van a desarmar a las FARC, van a salvar vidas. El voto de cada colombiano va a parar la guerra. Eso es un valor enorme y yo creo que los colombianos van a acudir masivamente y positivamente a acompañar este proceso de paz. Doctor Gonzalo. Bueno, con muchísimo gusto voy a tratar de responder tu pregunta diciendo esto. El 30% de la gente de Colombia vive en las ciudades, esto es cierto. El 70%, perdón, el 30% vive en el campo, pero los empresarios han tenido muy poco acceso a este campo colombiano precisamente por los problemas de seguridad que hemos tenido tradicionalmente. Se le abre toda una oportunidad gigantesca a los empresarios porque es prácticamente un nuevo y grandísimo país. Ahora, las FARC no es que hayan considerado a los empresarios como sus enemigos, en realidad han estado en una rebelión, pero entran a participar de un sistema, pueden tener su concepción del Estado, pueden tener su concepción de la empresa, pero el hecho de pensar en asociarse, en crear sistemas cooperativos, etcétera, ya es ellos también hacerse empresarios. O sea, las FARC van a necesitar el know-how, el conocimiento de los empresarios para este tipo de asociaciones, para acceder a los mercados, para trabajar la logística, etcétera, etcétera. O sea que todo lo contrario, yo creo que las FARC van a entrar al mundo de la empresa también porque hay muchos sistemas distintos de asociarse, los empresarios descubren un mercado nuevo y Colombia como un todo se hará más rica, más próspera y más productiva. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Un cuarto para las 9 en La Habana, un cuarto para las 8 en Colombia. Seguimos con las agencias internacionales. En este momento es para Reuters, a través de su corresponsal en La Habana, Nelson Acosta. Nelson. Sí,
Sí, muchísimas gracias. Buenos días. Para el senador Barreras, ¿cuál será el proceso en el Congreso para la implementación de lo acordado ayer? Es decir, hay unanimidad en el Congreso. Y una segunda pregunta para la mesa. ¿Cómo va a ser el proceso de entrega de armas a la ONU? Si pudieran adelantar. El proceso en el Congreso está predeterminado primero por la Constitución, por la ley y luego también por los acuerdos. Hay una serie de normas que está acordado que serán presentadas por el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de Colombia. Se harán a través de un medicamento, de un procedimiento que se llama un procedimiento legislativo especial, un mecanismo nuevo que permitirá mayor celeridad en la aprobación de estos acuerdos, que se conoce en el mundo como Fast Track. Por supuesto, en ningún congreso del mundo hay unanimidad, no sé si en el de China, pero en el nuestro no. Sin embargo, hay clarísimas mayorías en favor de la paz. Hace ya varias semanas se pronunció una nueva coalición por la paz, esta unidad nacional que incluye incluso partidos de oposición, y esto es muy importante contárselo a los medios internacionales. Nosotros tenemos partidos como el Polo Democrático, como el Partido Verde, que son partidos opositores o independientes del gobierno que acompañan la paz y que por supuesto consolidarán las mayorías en favor de la implementación de los acuerdos. ¿Cuándo ocurrirá esto? Solo después de que cada ciudadano colombiano en las urnas, en el plebiscito, le dé su bendición final al proceso. Por eso la voluntad última de cada colombiano es la más valiosa. Luego de eso el Congreso procederá a implementar los acuerdos. Sergio Jaramillo va a responder la segunda pregunta. Sí, gracias. Tal vez lo más importante de lo que se acordó ayer fue la línea de tiempo del proceso de dejación de armas. ¿Y eso cómo va a ocurrir? Como dice el acuerdo, con la firma del acuerdo final comienza el proceso de dejación de armas. Eso quiere decir que los materiales inestables, explosivos, minas, serán destruidos in situ. Luego se recogen las llamadas armas de apoyo, que son morteros, ametralladoras pesadas, etcétera. Todas esas armas de apoyo deben estar en contenedores a más tardar el día D+60 luego de la firma del acuerdo. Y luego comienzan 3 fases, una a los 90 días de la firma, una segunda a los 120 días de la firma y una tercera a los 150 días de la firma, en las cuales los miembros de las FARC individualmente le entregan sus armas a los delegados de la ONU para ponerlas en unos contenedores a los que solo tendrá acceso la ONU. Primero un 30%, después un segundo 30%, finalmente en la última fase un 40%. En ese momento la totalidad de las armas de las FARC estarán en contenedores a los que solamente tiene acceso la ONU, y entre esa última fase, día 150 al día 180, la ONU procederá a extraer esos contenedores de las zonas, de manera que las armas quedan exclusivamente en manos de las Naciones Unidas, la totalidad de las armas. ¿Y qué pasa después con esas armas? Con esas armas se acordó que se harán unos monumentos, y evidentemente para hacer unos monumentos pues hay que tomar esas armas, destruirlas, fundirlas, hacer lo que haya que hacer, y ese será el destino final de acuerdo a lo que se pacte con las FARC más adelante. También me gustaría resaltar lo siguiente, para de una vez responder algo que leí esta mañana, una sospecha de que van a entregar unos fusiles viejos y que ese realmente no es el armamento. Antes de las operaciones que ha descrito Sergio Jaramillo hay un proceso de control de las armas. Cada arma se hace un inventario de ella, sus características, se registra, de tal manera que el procedimiento que hará la ONU es extraordinariamente serio en términos de inventario, control, descripción. Cada arma se sabrá exactamente su tipo, sus características y la manera de identificarlas. Luego de esa forma también quisiera responder la inquietud que algún ciudadano manifestó en las horas de la mañana. Gracias. Volvemos al enlace con las mesas de trabajo. Otra vez el turno es para Caracol Radio con Miguel Matos.
Gracias, doctor Gonzalo Restrepo. Tengo una pregunta para usted referente al tema del empresariado. ¿De qué forma va a participar este sector en la etapa del posconflicto y si se prevé quizá algún tipo de financiación o algún tipo de dinero que puedan aportar para esta etapa del posconflicto? Sí, es importante resaltar que hay dos puntos aquí que son diferentes. Uno es cómo se van a integrar los pertenecientes a las FARC, las personas que han pertenecido a su grupo militar, y cómo se le va a ayudar a las FARC a integrarse al sistema económico. La impresión que me da a mí hasta ahora es que la FARC quiere hacer empresa, quiere estar con su gente en comunidades donde se van a asentar, y a través de estar allí quieren no solamente un pan coger, o sea, no vivir en un sitio donde van a tener unas pequeñas plantaciones para vivir de eso, sino que su aspiración es crecer tanto política como económicamente, participar de la sociedad, crecer en sus sistemas de producción, acceder a los mercados, llegar a ellos y ser competitivos en ellos. La ayuda más grande que va a dar los empresarios en esto es el know-how que tienen a través de la experiencia y el conocimiento de los mercados, porque se parte desde los mercados, no se parte de la producción. ¿Qué puedo hacer allí? Y luego, ¿a quién se lo voy a vender? No, primero hay que detectar dónde está el consumo, qué es lo que se está consumiendo y qué es lo que en esa tierra que es apropiada yo debo cultivar. Yo creo que esa es la principal ayuda que van a dar los empresarios. Por supuesto, los empresarios están dispuestos a invertir en esas regiones e inclusive a hacer sistemas asociativos con los integrantes de la FARC, como ya se han hecho, por ejemplo, en el Magdalena Medio, en la cuestión del cacao, que hoy en día por la Compañía Nacional de Chocolates en Colombia es el de mejor calidad de los productos que tiene, y precisamente han sido desarrollos hechos con ayudas de la Comunidad Económica Europea. O sea que fondos vendrán, yo estoy seguro, de distintas naciones. Las empresas están dispuestas a aportarle a este sistema y también estarán, si algunos quieren presentarse a trabajar en ellas, así como se hizo después de que los paramilitares dejaron las armas, a acogerlos en su seno para formarlos ya a aquellos que quieran ser empleados y no empresarios, no independientes. Muchas gracias, doctor Restrepo. Tengo una pregunta final para el doctor de la Calle. ¿Dónde van a estar ubicados los jefes de las FARC, los que están negociando ahora? ¿Van a estar en esas zonas de concentración? ¿Se van a distribuir? ¿Van a ir fuera del país una vez se firme el fin del conflicto? ¿Cómo va a ser esa logística con los jefes de las FARC? Muchas gracias. En primer lugar, recordemos que no solo los jefes, sino todos los que hayan delinquido, y la rebelión es un delito, tienen primero que afrontar su situación judicial a través de la Justicia Especial para la Paz, y eso implica brindar verdad, ofrecer reparación, reconocer su responsabilidad, que es la única manera de obtener el tratamiento especial de justicia transicional. O sea que todos los miembros de las FARC tienen que afrontar su situación judicial en un primer lugar. En segundo lugar, al llegar a Colombia deben estar en esas zonas, esa es la regla general, pero se pactó que un número determinado de miembros de las FARC puede salir de las zonas con el propósito de cooperar con el proceso, ayudar al proceso, difundirlo, incluso hacer pedagogía entre sus miembros. Habrá que escoger ese número de personas, que son 60 para el ámbito nacional. Dijéramos que las FARC pueden pedir a algunos o todos los miembros de su secretariado que nos colaboren en la tarea de pedagogía y de ayuda al proceso. Eso por ahora es una hipótesis, es una especulación, pero la estructura de lo que debe pasar es eso. Sí, comisionado. Cuando terminen las negociaciones en La Habana, termina la mesa naturalmente, pero al día siguiente habrá 1000 problemas que resolver con las FARC del proceso, habrá probablemente muchas disputas, incidentes, y para eso se tiene que constituir algún tipo de cuerpo de espacio de discusión, que suelen llamarse comisiones de seguimiento en otros procesos. Y ahí tienen que estar sentadas las FARC. Entonces, dentro de ese número que acaba de mencionar Humberto de la Calle, ¿por qué unos miembros de las FARC tienen que
pueden estar fuera de esas zonas en el territorio nacional. Entre otras cosas, porque tendrán que estar en el lugar que establezcamos esa comisión para seguir discutiendo con el gobierno sobre todos los problemas que van a surgir en la implementación. Bueno, hasta ahora, 5 minutos para las 9, me voy a permitir una licencia. Doctor de la Calle, jefe del equipo negociador, ¿cuál es el mensaje del gobierno nacional para los guerrilleros, para los futuros desmovilizados de las FARC? Sí, primero quiero enviar un mensaje más general y luego le he pedido a Frank Per que conteste esa inquietud. El mensaje general que yo tengo es el siguiente. La democracia es disenso. Dijéramos, esa es la base de la democracia. Hace muchos siglos decíamos que democracia era la mayoría, pero luego se ha decantado en el mundo la idea, la democracia es un marco para tomar decisiones respetando las distintas opiniones. Luego, quienes se oponen al proceso tienen pleno derecho de hacerlo. Nosotros, lo he dicho 1000 veces, recibimos las críticas de los opositores como corresponde en una república democrática. Las examinamos, las estudiamos, reflexionamos. A veces hay mentiras que esa sí me parece que está por fuera de las reglas de juego. Pero lo que está ocurriendo en Colombia es totalmente legítimo. Hay personas que no están de acuerdo y está bien que manifiesten su desacuerdo. Pero en el día de ayer, ambas partes en la mesa nos pusimos de acuerdo en acatar el pronunciamiento de la Corte Constitucional alrededor de la ley del plebiscito para la paz. Mi llamado es que ese sea un punto de convergencia. ¿Cómo resuelven las democracias sus problemas? La polarización de que habló alguno de ustedes. Pues por la decisión de todos los colombianos. Luego, lo que quisiera es invitar a todos los colombianos a que participen en ese mecanismo una vez se pronuncie la Corte Constitucional y que allí nos encontremos como nación para que seamos capaces de construir sobre el disenso. El propósito es que el resultado de ese proceso democrático sea acatado por todos, sea respetado por todos. Lo que está ocurriendo en Colombia es extraordinariamente importante, es de verdad histórico. Dentro de ese disenso no podemos perder un propósito que es el de el futuro de Colombia, la unidad de Colombia, el hecho de que somos como colombianos una comunidad y tenemos que ser capaces de resolver nuestras diferencias en democracia a través del mecanismo que resulte de la Corte Constitucional. En los últimos 10 años he tenido la oportunidad de ver, conocer y hablar con más de 27.000 personas que hicieron parte de los grupos ilegales y que salieron de esos grupos por diferentes circunstancias. Yo quiero decirle hoy a las personas que se van, que hacen parte de las FARC y que van a ingresar a la vida civil y a la legalidad, que lo que estamos haciendo es reconociendo todos que la violencia no funciona. Este acuerdo tiene el propósito de que encontremos la reconciliación entre los colombianos. Cuando uno va a las regiones y ve las circunstancias de las personas que han hecho parte del conflicto de cualquier lado, al final se da cuenta que todos somos seres humanos de carne y hueso y colombianos que tenemos los mismos intereses fundamentales. Yo quiero decirle a las personas que van a entrar a la vida civil que tienen una enorme responsabilidad para cumplirle al país y para demostrar a través de sus conductas que dirimir las diferencias de manera respetuosa y constructiva es la vía para el progreso y la reconciliación. A través de este acuerdo no estamos justificando la violencia, por el contrario, estamos entendiendo un problema para resolverlo. Las condiciones están dadas para que a través de acciones concretas y el cumplimiento de los acuerdos el país pueda reconciliarse. Gracias. Una última licencia, doctor Gonzalo Restrepo. ¿Cuál es el mensaje para los empresarios que podrían tener dudas acerca de lo que se viene para Colombia? Que este momento es único, que hay que abrazarnos todos. Estamos en un momento de cambio trascendental. Los empresarios somos tan colombianos como son los miembros de la FARC-EP. Estamos entrando al sistema democrático
vamos a trabajar a través de la construcción, vamos a reducir las diferencias enormes que hay con el campo colombiano y vamos a integrar y a mejorar la calidad de vida de muchísimas personas que no han tenido acceso, para lo cual los empresarios son absolutamente fundamentales. Deben entrar a este proceso, debemos estar allí, debemos abrazar la paz con todo lo que tenemos y contribuir con todo lo que sabemos. Con el tema de los 60 representantes de la guerrilla que se van a escoger, uno, ¿quién los escoge? Y si ellos van a poder, cuando se habla de la movilidad, de que ellos van a tener movilidad, si esa movilidad incluye que ellos salgan del país, que hagan giras internacionales o que hagan pedagogía incluso a nivel internacional. Pues van a ser escogidos a través del diálogo entre las partes, como es natural, son miembros de la guerrilla, habrá que escoger esos nombres. La forma como salen de las zonas y de los campamentos es, en todo caso, de civil, sin armas. Van a ejercitar en el territorio nacional su tarea de apoyo al proceso. Es además un punto de encuentro, como lo señaló Sergio Jaramillo, la necesidad de mantener una estructura entre gobierno y FARC, no la mesa desaparece el día que firmemos, pero sí una estructura en la que las FARC tienen que hacer presencia, y sobre la posibilidad del desplazamiento al exterior, pues es un tema que no ha sido considerado. Humberto, pero si me permite sobre esto, sí, senador. Humberto, un mensaje final sobre un tema que se ha planteado aquí. El mensaje que ha dado el doctor Humberto de la Calle a los colombianos es el mensaje más positivo que uno quiere escuchar en las familias. Y ese mensaje es para todos aquellos, además, que nos han apoyado en este proceso. Gracias. Pero también un mensaje a quienes hoy son escépticos y a quienes tienen dudas, empezando por quienes se han expresado esta mañana, porque hubo alguna pregunta de un colega de ustedes sobre los alcaldes. Hay una curiosidad, yo escuché un número pequeño de alcaldes, 4 o 5, expresando su temor frente a las zonas. Curiosamente son aquellos donde jamás se ha pensado que exista una zona. Creo que hay que tener esta claridad, mientras se espera con prudencia la seriedad y el profesionalismo del trabajo técnico que están haciendo a esta hora los militares y que ha explicado el doctor de la Calle sobre las veredas, todos los alcaldes, los 23, donde habrá un fragmento de una vereda, ya están notificados por el gobierno. O sea, señor alcalde, si a usted no lo han llamado, no se preocupe que allí no habrá una zona. Y a los escépticos, particularmente a quienes son crónicamente escépticos, que he oído alguna voz que dicen, ojalá cumplan. Nosotros decimos, ojalá apoyen el proceso de paz. Muchas gracias. Muchas gracias.